Dicen que el esfuerzo todo lo alcanza, pero hay puertas que la fuerza por sí sola jamás logra abrir. Esta es la historia de Iker, un chico que trabajó sin descanso, convencido de que la perseverancia era suficiente. Día tras día acumulaba sacrificios, pero las oportunidades seguían cerradas, como murallas imposibles de derribar. Hasta que un secreto apareció en su camino, una llave invisible, sencilla pero poderosa, capaz de transformar su destino. ¿Qué era aquello que le permitió avanzar donde otros se quedaban atrapados? ¿Cuál fue la decisión que convirtió su lucha en victoria? Acompáñame hasta el final, porque descubrir ese secreto no solo cambió su historia, también puede cambiar la tuya. En Valdeluz, rodeado de montañas y caminos empedrados, vivía Iker, un joven aprendiz de herrero en el taller del maestro Darío. Su vida era sencilla: despertar temprano, encender el fuego, martillar el hierro y aprender a dar forma a las piezas. El sonido del martillo era su música diaria, pero en su interior sentía que la vida debía ser más que repetir tareas. Una tarde, al regresar del taller, encontró a su abuelo en el porche de la vieja casa familiar. El anciano lo esperaba con una caja de madera oscura, marcada por el tiempo, cerrada con un candado de bronce que brillaba al atardecer. Con voz seria le dijo: Iker, esta caja ha estado en nuestra familia por generaciones. Dentro hay algo que cambiará tu destino. No es oro ni plata, es un secreto que solo funciona si lo practicas cuando nadie te ve. Intrigado, Iker tomó la caja. Era pesada, como si guardara más que un objeto. El abuelo añadió: 3 palabras están grabadas en la llave. Si las guardas en tu corazón abrirán puertas que el esfuerzo solo no puede abrir. Esa noche apenas pudo dormir. Al amanecer, con el corazón acelerado, abrió la caja y halló una llave colgando de un cordón. En ella estaban grabadas 3 palabras: gratitud, verdad, disciplina. Junto a la llave había una nota: practícalas cuando nadie mire. Eso es fe en acción. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Iker sintió un estremecimiento. No entendía cómo esas palabras podían cambiar su destino, pero sabía que debía tomarlas en serio. Iker despertó con la primera luz del día. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del río cercano, y la caja seguía allí, sobre la mesa, como un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Tomó la llave de bronce y la sostuvo entre sus manos. El metal frío parecía transmitirle un calor extraño, como si las palabras grabadas en ella tuvieran vida propia. Gratitud, verdad, disciplina. Pensó primero en la gratitud. Recordó los días en que se quejaba por encender el fuego del taller, limpiar cenizas o cargar hierro pesado. También las veces en que deseó más dinero o reconocimiento. Ahora entendía que la gratitud no era solo dar gracias por lo grande, sino aprender a valorar lo pequeño: el pan en la mesa, el techo que lo cubría, la oportunidad de aprender un oficio. Era una llave que abría la paz interior. Luego meditó en la verdad. Su abuelo decía que la mentira es un hierro que se oxida rápido, mientras que la verdad nunca pierde su brillo. Comprendió que no era solo decir lo correcto, sino vivir con integridad, incluso cuando nadie lo observa. Era elegir lo recto aunque costara, mantener la conciencia limpia. La verdad era la llave que abría la confianza. Finalmente, la disciplina. Recordó las veces en que llegó tarde, dejó tareas inconclusas o prefirió descansar. La disciplina era la fuerza que lo mantenía en el camino. La constancia que convertía actos pequeños en grandes resultados. Era el fuego que templaba su carácter y abría oportunidades. La nota de su abuelo resonaba: practícalas cuando nadie mire. Eso es fe en acción. Iker comprendió que el secreto no era un amuleto, sino un camino diario. Ese día, al entrar al taller, agradeció, fue honesto y se prometió ser disciplinado. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Valdeluz cuando Iker salió rumbo al mercado. El taller estaba cerrado ese día y decidió ayudar a su madre con algunas compras. El aire olía a pan recién horneado y a especias, mientras el bullicio de voces llenaba la plaza central. Entre la multitud, notó algo en el suelo, una pequeña bolsa de cuero, desgastada por el uso. Al abrirla, descubrió que estaba llena de monedas de plata. Su corazón dio un salto. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Con esas monedas podría comprar herramientas nuevas, ropa para su madre, incluso ahorrar para abrir algún día su propio taller.
La tentación era fuerte. Por un instante, la voz de la duda se hizo presente. Nadie te vio recogerla, podrías guardarla y nadie lo sabría, pero Iker recordó la llave de bronce y las palabras grabadas en ella: gratitud, verdad, disciplina. La segunda palabra brilló en su mente como un fuego. Verdad. Respiró hondo y comenzó a preguntar discretamente si alguien la había perdido. La mayoría lo miraba con desconfianza, otros negaban con la cabeza. Finalmente, un hombre mayor, de porte distinguido, se acercó. «Esa bolsa es mía», dijo con voz firme. Iker se la entregó sin dudar. El hombre contó las monedas y asintió. «Gracias, muchacho, no todos habrían hecho lo que tú hiciste». De regreso a casa, Iker sintió el corazón ligero. Había enfrentado la tentación y elegido la verdad. Esa noche, al mirar la llave de bronce, pensó: «Hoy elegí la verdad». Los días en Valdeluz transcurrían con la calma de un pueblo detenido en el tiempo. El taller del maestro Darío volvía a abrir sus puertas, e Iker retomaba sus labores como aprendiz. Sin embargo, algo había cambiado en él desde que recibió la llave de bronce y eligió devolver la bolsa de monedas en el mercado. No era un cambio visible, pero en su interior había una nueva fuerza que lo guiaba en cada acción. Cada mañana llegaba más temprano. Encendía el fuego antes de que el maestro llegara, limpiaba las herramientas y organizaba los materiales. Nadie se lo pedía ni lo felicitaba, pero lo hacía con disciplina. Recordaba la tercera palabra de la llave y comprendía que la constancia en lo pequeño era la base de lo grande. El eco de las enseñanzas de su abuelo resonaba en su mente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mientras trabajaba, aprendió a agradecer por lo que tenía: un techo sencillo, un plato de comida, la oportunidad de aprender un oficio. Lo que antes parecía rutina, ahora era oportunidad. Lo que antes era carga, ahora era bendición. En los días de mayor cansancio, cuando el calor lo agotaba y sus manos se llenaban de callos, Iker repetía: gratitud, verdad, disciplina. Esa oración silenciosa le recordaba que su destino no dependía de la suerte, sino de la fidelidad en lo pequeño. Un mediodía, mientras reparaba herramientas oxidadas, Darío lo observó en silencio. En su mirada había respeto. En casa también practicaba el secreto. Ayudaba a su madre. Agradecía cada comida, ordenaba sus cosas. No era un héroe, solo un joven fiel en lo poco. El taller estaba lleno de ruido aquella mañana. El fuego ardía con fuerza, los martillos golpeaban el hierro y el maestro Darío supervisaba cada detalle. Iker trabajaba con disciplina, reparando piezas y afinando herramientas. Su constancia comenzaba a ser notada, aunque él no buscaba reconocimiento. En medio de esa rutina apareció un comerciante de la ciudad. Era un hombre de mirada astuta, vestido con ropas finas y aire de superioridad. Se acercó a Iker mientras el maestro estaba ocupado. «Muchacho», dijo en voz baja, «he visto tu habilidad. Necesito que fabriques unas piezas para mí. No tienen que ser perfectas, solo parecerlo. Nadie lo notará. Te pagaré bien, mucho más de lo que ganas aquí». Iker se quedó en silencio. El comerciante le mostró una bolsa con monedas, más de las que había visto en su vida. La tentación era enorme. Con ese dinero podría ayudar a su madre, comprar herramientas nuevas, incluso ahorrar para abrir su propio taller. Nadie lo sabría, nadie lo descubriría. Pero entonces, la llave de bronce brilló en su mente. Gratitud, verdad, disciplina. La segunda palabra, verdad, se levantó como un muro contra la tentación. Recordó la nota de su abuelo: practícalas cuando nadie mire. Eso es fe en acción. Y también su abuelo le decía: fíate de Dios de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Respiró hondo y respondió con firmeza: no puedo hacerlo, mi trabajo debe ser verdadero. El comerciante frunció el ceño, guardó la bolsa y se marchó con desprecio. Para Iker, significaba perder dinero fácil, pero sabía que había ganado algo más grande: la paz de una conciencia limpia. Si este mensaje te habla, comenta, fiel en lo poco, y suscríbete para más historias. El sol caía sobre Valdeluz cuando Iker salió del taller con el corazón pesado. Los días anteriores habían sido de esfuerzo constante y fidelidad silenciosa, pero aquella mañana todo cambió. Una pieza defectuosa apareció entre los trabajos y
Aunque Iker no era responsable, las miradas se dirigieron hacia él. El maestro Darío, presionado por rumores, lo señaló como culpable. «Has fallado, Iker», dijo con voz dura. «No puedo permitir que alguien que no cuida su trabajo permanezca aquí». El joven intentó defenderse, pero nadie escuchó. La decisión estaba tomada. Fue despedido. Con los ojos bajos y las manos vacías, caminó de regreso a casa. Había sido fiel en lo poco, había practicado gratitud, verdad y disciplina, y sin embargo estaba fuera del taller. La tentación de la desesperanza lo rodeaba como sombra. Al llegar, se sentó frente a la caja de madera y tomó la llave de bronce. «Señor», murmuró, «si te soy fiel en lo poco, abre tú la puerta. No entiendo por qué me culpan, pero confío en que tú enderezarás mis veredas». Recordó lo que el abuelo le decía: «Encomienda a Dios tu camino, y Él hará». La caída parecía definitiva. Sin trabajo ni rumbo, Iker sabía que la llave no era un adorno, sino una promesa. La gratitud lo mantenía agradecido, la verdad lo sostenía en la integridad y la disciplina lo impulsaba a no rendirse. Los días siguientes fueron duros. Ayudaba a su madre, buscaba encargos, reparaba herramientas viejas. Nadie lo aplaudía, pero cada acto era semilla. El giro inesperado. Don Reinaldo revela quién es y abre una nueva puerta para Iker. Los días de Iker se habían vuelto silenciosos. Ya no se escuchaba el golpeteo del martillo ni el chisporroteo del fuego del taller. Su rutina era ayudar a su madre, reparar herramientas para los vecinos y caminar por Valdeluz con la llave de bronce en el bolsillo, como único recordatorio de esperanza. Una tarde, mientras regresaba del río con un balde de agua, un carruaje elegante se detuvo frente a él. Descendió el mismo hombre al que Iker había devuelto la bolsa de monedas semanas atrás. Vestía con sobriedad, pero su porte imponía respeto. Se acercó y lo llamó por su nombre, Iker. El joven se sorprendió. El hombre dijo: «Soy don Reinaldo, juez de esta región y benefactor de talleres. Te busqué porque vi lo que hiciste en el mercado. Nadie te obligaba a devolver la bolsa, pero elegiste la verdad. Esa decisión me mostró más de ti que cualquier recomendación». Iker bajó la mirada, aún dolido por la injusticia del taller. «Pero ahora no tengo trabajo», murmuró. Don Reinaldo asintió. «Lo sé. Precisamente por eso estoy aquí. Quiero ofrecerte una oportunidad en un taller maestro de la ciudad. Yo puedo recomendarte. No porque seas perfecto, sino porque elegiste la verdad cuando nadie miraba». El corazón de Iker se aceleró. Aquella caída que parecía definitiva se transformaba en una puerta inesperada. Y volvió a recordar: «Encomienda a Dios tu camino, y Él hará». Esa noche, sostuvo la llave con fuerza. El inicio de un nuevo camino había llegado. El viaje hacia la ciudad fue largo, pero Iker lo emprendió con esperanza. Llevaba consigo la carta de recomendación de don Reinaldo y la llave de bronce, guardada cerca de su corazón. Al llegar, se presentó en el taller maestro, reconocido por formar a los mejores artesanos de la región. El edificio era amplio, con hornos que ardían día y noche y mesas llenas de herramientas finas. Allí, la disciplina no era una opción, era la norma. Los primeros meses fueron duros. Iker debía aprender nuevas técnicas, trabajar con materiales delicados y seguir reglas estrictas. Muchos jóvenes competían por destacar, y algunos lo miraban con desdén, recordándole que venía de un pequeño pueblo. Pero él no se dejó intimidar. Cada día llegaba temprano, agradecía por la oportunidad y trabajaba con constancia. La gratitud lo mantenía humilde, la verdad íntegra y la disciplina firme. Hubo momentos de cansancio extremo, las jornadas eran largas y las críticas frecuentes. A veces sentía que no avanzaba, que sus esfuerzos eran invisibles, pero cada vez que la duda lo atacaba, sacaba la llave de bronce y repetía: gratitud, verdad, disciplina. Esa oración se convirtió en su fuerza. Con el tiempo, sus diseños comenzaron a destacar. No eran ostentosos, pero sí confiables y precisos. Los maestros notaron que Iker no solo tenía habilidad, sino carácter. Años pasaron y se convirtió en un artesano respetado. Los años de aprendizaje en el taller maestro habían templado a Iker como el fuego templa el hierro. Su nombre comenzaba a ser mencionado en círculos de artesanos y comerciantes, no por extravagancia, sino por algo más valioso: confiabilidad. Sus piezas eran sólidas, sus diseños precisos, sus entregas puntuales.
La disciplina se había convertido en su sello, la gratitud en su actitud diaria y la verdad en su fundamento. Una mañana, el maestro del taller lo llamó con urgencia. Iker, ha llegado un encargo especial. El Palacio Real necesita un artesano confiable para fabricar piezas de la nueva forja que el rey desea inaugurar. No buscan al más famoso, buscan al más íntegro. Tu nombre ha sido recomendado. El corazón de Iker se aceleró. Recordó los días en que había sido despedido injustamente y los momentos en que sintió que todo estaba perdido. Ahora, una puerta inmensa se abría frente a él. Comprendió que cada fidelidad silenciosa, cada acto de disciplina y cada decisión de verdad lo habían preparado para ese instante. El encargo era exigente, piezas perfectas en poco tiempo. Iker trabajó día y noche, con constancia y oración. Cada golpe de martillo iba acompañado de gratitud. Cada medida exacta sostenida por disciplina, cada decisión guiada por la verdad. Recordaba, fíate de Dios de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Y veía cómo sus veredas se enderezaban frente a sus ojos. Cuando llegó el día de la entrega, el rey inspeccionó las piezas y sonrió. Este trabajo no solo muestra habilidad, muestra fidelidad. Necesitamos hombres como tú en la forja real. Iker fue nombrado maestro en la nueva forja del palacio. El taller real se convirtió en el lugar donde Iker halló la plenitud de su propósito. Cada día, al encender el fuego y levantar el martillo, recordaba el camino que lo había traído hasta allí, la caja de madera de su abuelo, la llave de bronce y las 3 palabras que, más que un consejo, habían sido una brújula silenciosa: gratitud, verdad, disciplina. Ya no era el joven tentado por el atajo fácil, ni el muchacho acusado sin razón, ni el que cayó intentando sostener un peso que no le correspondía. Ahora era maestro en la forja real. Su historia demostraba algo que pocos entienden a tiempo: que las pruebas pueden convertirse en puertas, que la injusticia puede abrir acceso a oportunidades que antes no existían, y que la caída es a menudo la base más firme para un ascenso verdadero. Iker comprendió que la grandeza no se mide por aplausos, sino por coherencia. Que el destino no se escribe con suerte, sino con decisiones tomadas en secreto. Que las puertas más grandes no responden a la fuerza, sino a la integridad. Su abuelo solía decirle: practícalas cuando nadie mire. Ahí es donde la fe trabaja de verdad. Y esas palabras terminaron siendo la llave que él sostuvo incluso cuando todo parecía cerrarse. No fue la suerte la que lo levantó. Fue la gratitud que lo mantuvo humilde, la verdad que lo mantuvo firme y la disciplina que lo mantuvo constante. 3 silencios que se vuelven camino, 3 decisiones que se vuelven destino. Ese legado no terminó en él. Cada persona, en algún punto, enfrenta tentaciones, golpes, injusticias y puertas que parecen cerradas. Y aún así, la llave sigue siendo la misma: gratitud, verdad, disciplina. No puedes evitar la tormenta, pero puedes ser el faro que permanece encendido. Si esta historia resonó contigo o te tocó de alguna manera, me gustaría saberlo. ¿Cuál de estas 3 claves sentiste que más necesitas en esta etapa de tu vida? Porque a veces, lo que parece pequeño, una decisión discreta, un acto silencioso, un gesto que nadie ve, es precisamente lo que sostiene todo tu futuro. Y al final, no es la tormenta la que define tu historia, sino lo que eliges ser mientras pasa.